el tránsito al más allá. Planteábamos ayer, en el primer día de esta serie de conferencias cuaresmales, el problema de los destinos eternos del hombre, y demostrábamos la existencia del más allá a la luz de la simple razón natural y sobre todo a la luz sobrenatural de la fe, apoyada directamente en la palabra de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Hay un más allá después de esta vida. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a hablar del momento de transición, del salto al más allá, de la hora decisiva de la muerte. Sé muy bien que este tema resulta muy antipático a la inmensa mayoría de la gente. Por Dios, háblenos usted de lo que quiera menos de la muerte. La muerte es una cosa muy triste, dicen otros, y desagradable. Háblenos de cualquier otra cosa, pero deje ese asunto tan trágico de lado. Amigos, esta en verdad es una actitud insensata, una actitud suicida, anticristiana. Si dejando de pensar en la muerte pudiéramos alejarla de nosotros, pero vendrá, sin falta, en aquel momento en que Dios nuestro Señor haya fijado para nosotros desde toda la eternidad su paso, tanto si pensamos en ella como si dejamos de pensar. Y como resulta que ese momento es el más importante de nuestra existencia, porque es el momento decisivo, del cual depende nada menos que nuestra eternidad, vale la pena dejar a un lado sentimentalismos absurdos y plantearse con seriedad este tremendo problema de la transición al más allá. Ayer decíamos que se disputaban en el mundo dos concepciones antagónicas de la vida: la concepción materialista, que niega la existencia del más allá y no piensa sino en reír, gozar y divertirse, y una concepción espiritualista que, proclamando la realidad de un más allá, se preocupa de vivir cristianamente, teniendo siempre a la vista aquella divina sentencia de nuestro Señor Jesucristo: que le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si al cabo pierde su alma para toda la eternidad. Pues así como hay dos concepciones de la vida, también hay dos concepciones de la muerte: la concepción pagana, la concepción materialista, que ve en ella el término de la vida, la destrucción de la existencia humana, la que por boca de un gran orador pagano, Cicerón, ha podido decir: la muerte es la cosa más terrible entre las cosas terribles. Y por el otro lado, la concepción cristiana, que considera a la muerte como un simple tránsito a la inmortalidad. Porque, señores, a despecho de la propia palabra, aunque parezca una paradoja y una contradicción, la muerte no es más que el tránsito a la inmortalidad. Qué bien lo comprendió nuestra incomparable Teresa cuando decía: ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el gozo de morir no me vuelva a dar la vida. Amigos, hoy tengo la pretensión de presentaros una visión simpática y atractiva de la muerte. La muerte para el pagano es la cosa más terrible entre todas las cosas terribles. Claro, tenía razón Cicerón. Mas para el cristiano es el tránsito a la inmortalidad, la entrada en la vida verdadera. Es que contemplada con ojos cristianos, la muerte no es una cosa trágica, no es una cosa terrible, sino todo lo contrario, algo muy dulce y atractivo, porque representa el final del destierro y la entrada en la verdadera patria. Veamos, en primer lugar, las características generales de este gran fenómeno de la muerte,
son tres, principalmente: ciertísima en su venida, insegura en sus circunstancias y única en la vida. Comentemos esto un poquito. Ante todo, es ciertísima en su venida. La historia de la filosofía coincide con la historia de las aberraciones humanas. ¿Cuántos absurdos se han llegado a decir en el mundo en nombre de la ciencia y de la filosofía? Y sin embargo, está todavía por nacer un hombre tan insensato que se haya forjado la ilusión de que él no morirá. No ha habido ningún hombre tan estúpido que haya lanzado la siguiente afirmación: yo viviré eternamente sobre la tierra y no moriré jamás. Pero si lo estamos viendo todos los días. La muerte es un fenómeno que diariamente contemplamos con los ojos y tocamos con las manos. Cuando vamos al cementerio, estamos plenamente convencidos de la verdad de aquella inscripción que leemos en cualquiera de las losas funerarias: Odie mihi, cras tibi. Hoy me toca a mí, mañana te tocará a ti. Lo estamos viendo todos los días. No solamente los ancianos o los enfermos decrépitos, hasta los jóvenes se mueren con frecuencia en la plenitud de su juventud, en la primavera de su vida. Nadie puede hacerse ilusiones. Amigos, nadie se escapará de la muerte. No vale alegar argumentos, es inútil invocar ante ella el cargo o la posición social. No les aprovechó para nada la tiara a los papas, ni el cetro a los reyes o emperadores, ni el poder a Napoleón o Alejandro Magno, ni la riqueza a Creso, ni la sabiduría a Salomón. Todos rindieron tributo a la muerte. San Pablo decía: quotidie morior, todos los días muero un poco. Él se refería al desgaste que experimentaba por el celo y solicitud de las iglesias encomendadas a su cuidado. Pero esto mismo podremos repetir nosotros en cualquier momento de nuestras vidas. Todos los días morimos un poco. Los sufrimientos, las enfermedades, el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, el frío, el calor, el desgaste de la vida diaria nos van matando poco a poco. Todos los días morimos un poquito. Quotidie morior. Hasta que llegará un momento en el que moriremos del todo. No hace falta insistir en este hecho tan claro. La certeza de la muerte es tan absoluta que jamás nadie se ha formado la menor ilusión. Moriremos todos, irremediablemente todos. Dios no hizo la muerte, señores. La muerte entró en el mundo por el pecado. Qué maravilloso el plan de Dios sobre nuestros primeros padres en el paraíso terrenal. Además de elevarlos al orden sobrenatural de la gracia, les enriqueció con 3 dones preternaturales verdaderamente magníficos: el de la inmortalidad, en virtud del cual no debían morir jamás; el de la impasibilidad, que les hacía invulnerables al dolor y al sufrimiento; y el de integridad, que les daba el control absoluto de sus propias pasiones, perfectamente dominadas y gobernadas por la razón. Pero cometieron el crimen del pecado original, y en castigo del mismo, Dios les retiró esos 3 dones preternaturales juntamente con la gracia y las virtudes infusas. Y al desaparecer el privilegio gratuito de la inmortalidad, el cuerpo que es de suyo corruptible quedó ipso facto condenado a muerte. He aquí, señores, de qué manera la muerte es un castigo del pecado. Y como todos somos pecadores, nadie absolutamente se escapará a esta ley inexorable. Ciertamente moriremos todos.
Pero si la muerte es ciertísima en su venida, es muy incierta e insegura en su hora y en sus circunstancias. Podemos catalogar y dividir las distintas clases de muerte en 4 fundamentales: muerte natural, muerte prematura, muerte violenta y muerte repentina. ¿A qué llamamos muerte natural? A la que sobreviene por mera consunción y desgaste, sin enfermedad alguna que la produzca directamente. Se pregunta a veces la gente: ¿de qué ha muerto fulano de tal? Nadie sabe, ni siquiera el médico. ¿Cuántos años tenía? 92. Señores, está claro. Ha muerto de muerte natural, de senectud, de vejez. No se necesita nada más. Pero a veces ocurre todo lo contrario. Es una muerte prematura, en la flor de la juventud, en la primavera de la vida. ¿Cuántos jóvenes se mueren, verdad? No ya por accidentes imprevistos, por un disparo casual, por un atropello de automóvil, sino por simple enfermedad. En su cama, allí también mueren los jóvenes. Es cierto, no con tanta frecuencia, pero se mueren también. En el Evangelio tenemos algunos casos: el hijo de la viuda de Naín y el de la hija de Jairo. En plena juventud, en la existencia de la vida, se les cortó el hilo. Muerte prematura. Las familias que hayan tenido que sufrir este rudo golpe que llega a lo más íntimo del alma, levanten sus ojos al cielo y adoren los designios inescrutables de la providencia divina. Él sabe por qué se los llevó allá. ¿Acaso para que su pureza y su candor no se agostaran algún día en el clima abrasador de este mundo? Dios les reclamó para sí, y allá arriba nos esperan llenos de radiante felicidad. Otras veces sobreviene la muerte de una manera violenta. Un agente extrínseco, completamente imprevisto, nos arrebata la vida en el momento menos pensado. Unos perecen atropellados por un camión, otros ahogados en el mar, otros fulminados por un rayo, otros en un choque de trenes, otros al estrellarse el avión en el que viajaban, otros... No es posible enumerar todas las clases de muerte violenta que pueden arrebatarnos la existencia en el momento menos pensado. Un momento antes, llenos de salud y de vida. Un momento después, cadáver. Caramba, ¿a cuántos les ha ocurrido así? La cuarta clase de muerte es la repentina. No es lo mismo muerte violenta que muerte repentina. Hemos dicho que muerte violenta es la producida por un agente extrínseco a nosotros, como cualquiera de esos que acabamos de enumerar. Muerte repentina, por el contrario, es la que sobreviene por una causa intrínseca, que llevamos ya dentro de nosotros mismos. Una hemorragia cerebral, un aneurisma, un colapso cardíaco, una angina de pecho, pueden producirnos una muerte inesperada e instantánea, cuando menos lo esperamos. Hablando, comiendo, paseando, podemos caer fulminados como por un rayo. Esta es la muerte repentina. ¿Cuál será la nuestra? Nadie puede contestar a esta pregunta. Para muchos de nosotros ya no será posible una muerte prematura, ya no moriremos en plena juventud. Pero, ¿cuál de las otras tres? ¿La violenta, la repentina o la natural, en plena vejez? Nadie en absoluto nos lo podría decir, sino únicamente Dios. Estemos siempre preparados, porque aunque es ciertísimo que hemos de morir, es insegura la hora y las circunstancias de nuestra muerte. Pero lo más serio del caso, señores, es que moriremos una sola vez. Lo dice la Sagrada Escritura, lo estamos viendo todos los días con nuestros ojos. Nadie muere más que una sola vez. Es cierto que ha habido alguna excepción en el mundo. Ha habido quienes han muerto 2 veces.
En el Evangelio, por ejemplo, tenemos 3 casos correspondientes a los 3 muertos que resucitó nuestro Señor. Santo Domingo de Guzmán, el glorioso fundador de la orden de los dominicos, resucitó también 3 muertos. San Vicente Ferrer y otros muchos santos hicieron también este milagro estupendo. Pero estas milagrosas excepciones son tan raras que no pueden tenerse en consideración ante la ley universal de la muerte única. Moriremos una sola vez. Y en esa muerte única se decidirán irrevocablemente nuestros destinos eternos. Nos lo jugamos todo a una sola carta. El que acierta esa sola vez, acertó para siempre. Pero el que se equivoque esa sola vez, está perdido para toda la eternidad. En verdad, amigos, vale la pena pensarlo bien y tomar toda clase de medidas y de precauciones para asegurarnos el acierto en esa única y suprema ocasión. Yo quisiera hacerlos reflexionar un poco en torno a la preparación para la muerte. Podemos distinguir 2 clases de preparación, una remota y otra próxima. Llamo yo preparación remota la de aquel que vive siempre en gracia de Dios, el que tiene sus cuentas arregladas ante Dios, el que vive habitualmente en gracia. Puede importarle muy poco cuáles sean las circunstancias y la hora de su muerte, porque en cualquier forma que se produzca, tiene completamente asegurada la salvación eterna de su alma. Esta es la preparación remota. La preparación próxima es la de aquel que tiene la dicha de recibir en los últimos momentos de su vida los santos sacramentos de la Iglesia: penitencia, Eucaristía por viático, extrema unción e incluso los demás auxilios espirituales, la bendición papal, la indulgencia plenaria, la recomendación del alma. Esta es la preparación próxima. Si combinamos y barajamos estas 2 clases de preparación, podemos encontrar hasta 4 tipos distintos de muerte: sin preparación próxima ni remota, con preparación remota pero no próxima, con preparación próxima mas no remota, y con las 2 preparaciones. Vamos a examinarlas una por una. Primer tipo de muerte: sin preparación próxima ni remota, o sea, ausencia total de preparación. Es la muerte de los grandes impíos, de los grandes incrédulos, de los grandes enemigos de la Iglesia. La muerte de los que no se han contentado con ser malos, sino que además han sido apóstoles del mal. Han sembrado semillas de pecado. Han procurado arrastrar a la condenación al mayor número posible de almas. Estos no han tenido preparación remota. Han vivido siempre en pecado mortal. Y por una consecuencia lógica y casi inevitable, suelen morir también sin preparación próxima, obstinados en su maldad. Porque por lo general, señores, salvo raras excepciones, la muerte no es más que un eco de la vida. Tal como es la vida, así suele ser la muerte. Si el árbol está francamente inclinado hacia la derecha, francamente inclinado hacia la izquierda, lo corriente y normal es que al caer tronchado por el hacha, caiga naturalmente del lado al que está inclinado. Esta es la muerte sin preparación próxima ni remota, la de los grandes impíos, la de los grandes herejes, la de los grandes enemigos de la Iglesia. Esta fue la muerte de Voltaire, el de las grandes carcajadas. Ya estoy cansado de oír que a Cristo le bastaron 12 hombres para fundar su iglesia, decía, y conquistar el mundo. Voy a demostrar que basta uno solo para destruir la iglesia de Cristo. Pobre Voltaire, él sí que quedó destruido. Escuchad,
os voy a leer la declaración del médico Tronchin, un médico protestante, que asistió en su última enfermedad al patriarca de los incrédulos. Va a decirnos él, personalmente, lo que vio. Escribe Monsieur Tronchin. Poco tiempo antes de su muerte, Voltaire, en medio de furiosas agitaciones, gritaba furibundamente: «Estoy abandonado de Dios y de los hombres». Se mordía los dedos y, echando mano a su vaso de noche, se lo bebió. Hubiera querido yo que todos los que han sido seducidos por sus libros hubieran sido testigos de aquella muerte. No era posible presenciar semejante espectáculo. También la marquesa de La Villette, en cuya casa murió Voltaire y que presenció sus últimos momentos, escribe textualmente: «Nada más verdadero que cuanto el doctor Tronchin afirma sobre los últimos instantes de Voltaire. Lanzaba gritos desaforados, se revolvía, se le crispaban las manos, se laceraba con las uñas. Pocos minutos antes de expirar, llamó el abate Gautier. Varias veces quiso que hicieran venir a un ministro de Jesucristo Voltaire. Los amigos de él que estaban en casa se opusieron bajo el temor de que la presencia de un sacerdote que recibiera el postrer suspiro de su patriarca derrumbara la obra de su filosofía y disminuyera sus adeptos. Al acercarse el fatal momento, una redoblada desesperación se apoderó del moribundo. Gritaba diciendo que sentía una mano invisible que le arrastraba ante el tribunal de Dios. Invocaba con gritos espantosos a aquel Cristo que él había combatido durante toda su vida. Maldecía a sus compañeros de impiedad. Después deprecaba o injuriaba al cielo una vez tras otra. Finalmente, para calmar la ardiente sed que le devoraba, llevóse su vaso de noche a la boca. Lanzó un último grito y expiró entre la inmundicia y la sangre que le salía de la boca y de la nariz. Esta es la muerte, sin preparación próxima ni remota. Y conste que yo no afirmo la condenación de Voltaire. Yo no digo que esté en el infierno. La Iglesia no lo ha dicho jamás. No sabemos lo que pudo ocurrir un segundo antes de separarse el alma del cuerpo, cuando se había producido ya el fenómeno de la muerte aparente. Pero sabemos lo que pasó en los últimos momentos visibles de su vida, puesto que lo presenciaron estos testigos que acabo de citar. Si está en el infierno o no, eso no lo podemos asegurar, puesto que la Iglesia no lo ha dicho jamás. Pero qué terrible manera de comparecer ante Dios, ¿verdad? Sin preparación próxima ni remota. Segunda manera de morir: con preparación próxima pero no remota. ¿Qué significa esto? El que vive habitualmente en pecado mortal no tiene preparación remota, pero por la infinita misericordia de Dios, a veces ocurre que muere con preparación próxima. Uno que ha vivido en la impiedad, incluso que ha combatido a la Iglesia, puede ocurrir, y ocurre a veces, porque la misericordia de Dios es infinita, que a la hora de la muerte, cuando ve ante sus ojos el espantoso abismo en el que se va a sumergir para toda la eternidad, movido por la divina gracia, se vuelve a Dios con un sincero y auténtico arrepentimiento que le vale la salvación eterna de su alma. Puede ocurrir, y ha ocurrido de hecho muchas veces, por la bondad infinita de Dios. Pero pobre del que confíe en eso para vivir mientras tanto tranquilamente en pecado. Pobre de él, porque ese tal trata de burlarse de Dios. Y el apóstol San Pablo nos advierte expresamente que Deus non irridetur, de Dios nadie se ríe. El que ha vivido mal por irreflexión, por atolondramiento o ligereza, puede ser
que a la hora de la muerte Dios tenga compasión de él y le dé la gracia del arrepentimiento. Pero el que ha vivido mal precisamente confiado y apoyado en la misericordia de Dios, confiado y apoyado en que a la hora de la muerte tendrá tiempo de arrepentirse y de salvarse, y mientras tanto sigue pecando tranquilamente, ese trata de burlarse de Dios, y pagará muy cara su loca temeridad y su incalificable osadía. Sean pocos o muchos los que se salvan, ese que trata de robar el cielo después de haberse reído de Dios, es indudable que será uno de los pocos o muchos que se condenen. Ese se pierde para toda la eternidad. Tercera manera de morir: con preparación remota, pero no próxima. No juguemos con fuego. Tengamos al menos la preparación remota, por si acaso Dios no nos concede la preparación próxima. Con la preparación remota tenemos asegurada la salvación del alma, y para eso basta con que vivamos sencillamente en gracia de Dios. Si vivimos siempre en gracia de Dios, si en cualquier momento de nuestra vida tenemos bien ajustadas nuestras cuentas con Dios, si tenemos ese tesoro infinito que se llama la gracia santificante, nos puede importar muy poco la manera, el modo y las circunstancias de nuestra muerte. Es muy de desear, y hay que pedírselo con toda el alma a Dios, que nos conceda también la preparación próxima. Pero al menos, teniéndola remota, lo tenemos asegurado todo. Tomemos esta determinación en estos días de conferencias cuaresmales. Es preciso formar algún propósito concreto para toda nuestra vida, porque de lo contrario, estas luces que ahora nos da Dios no serían más que un castillo de fuegos artificiales, una llamada fugaz y transitoria. Es preciso que tomemos determinaciones para toda nuestra vida. Y una de las más fundamentales tiene que ser esta: en adelante no voy a cometer jamás la tremenda imprudencia de acostarme una sola noche en pecado mortal, porque puedo amanecer en el infierno. Reflexionad un instante. ¿Quién de vosotros se atrevería a acostarse una noche con una víbora venenosa en la cama? Hasta que no le aplastéis la cabeza, no podríais conciliar el sueño. Es cosa clara y evidente. Y son legión los que tienen una víbora venenosa en su alma, los que viven habitualmente en pecado mortal, con gravísimo peligro de hundirse para siempre en el abismo eterno. Y ríen, y gozan, y se divierten. Y por la noche tranquilamente se acuestan en pecado mortal, y logran conciliar el sueño, como si no les amenazara daño alguno. ¿Es que son malos? Tal vez no. Puede que no lo sean en el fondo, pero es indudable que son atolondrados, irreflexivos, inconscientes. Es indudable que no piensan, que no se dan cuenta del tremendo peligro que pende sobre sus cabezas a manera de espada de Damocles. En el momento menos pensado puede rompérseles el hilo de la vida y se hunden para siempre en el abismo. Vivamos siempre en gracia de Dios y pidámosla. Pidámosla al Señor, para que Él nos conceda también la preparación próxima para la muerte. Porque esa es la cuarta manera de morir, y la que hemos de procurar con todos los medios a nuestro alcance: morir con la doble preparación. Con la preparación remota del que ha vivido cristianamente siempre en gracia de Dios, y con la preparación próxima del que a la hora de la muerte corona aquella vida cristiana con la recepción de los santos sacramentos y de los auxilios espirituales de la Iglesia: penitencia, Eucaristía por viático, extrema unción,
recomendación del alma, bendición papal. Preparación próxima y preparación remota. Es la muerte envidiable de los santos, de la que dice la Sagrada Escritura que es preciosa delante del Señor. Los santos que han vivido intensamente estas ideas no solamente no temían la muerte, sino que la llamaban y deseaban con toda su alma para volar al cielo. Porque la muerte cristiana, señores, tiene las siguientes sublimes características que la hacen infinitamente deseable y atractiva. Morir en Cristo, morir con Cristo y morir como Cristo. En primer lugar, morir en Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? Significa morir cristianamente, con la gracia santificante en nuestra alma, que nos da derecho a la herencia infinita del cielo. Qué burla y qué sarcasmo, señores, cuando en los grandes cementerios de las modernas ciudades se ponen sobre las tumbas de los grandes impíos aquellos epitafios rimbombantes. Aquí yace un gran guerrero, un gran artista, un gran literato, un gran emperador. Pero los ángeles de la guarda que están velando el sueño de los justos son los únicos que leen el verdadero y auténtico epitafio de muchas de aquellas tumbas que el mundo venera. Dice así: aquí yace un condenado para toda la eternidad. Ojalá que a cada uno de nosotros se nos pueda poner este sencillo epitafio, pero auténtico, que refleje la verdad. Murió cristianamente, con la gracia de Dios en su corazón. Y que los mundanos se lleven esos mausoleos espléndidos, las flores que para nada sirven, los homenajes póstumos que nada remedian, las sesiones necrológicas, los ridículos minutos de silencio, que se lo lleven todo lo mundano. A nosotros nos basta con morir cristianamente, nada más. Morir cristianamente. ¿Sabéis lo que eso significa? En primer lugar, es el término del combate. En este mundo estamos librando todos una tremenda batalla, lo dice la Sagrada Escritura, contra los tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Estamos librando un combate, pero llega la hora de la muerte, y si tenemos la dicha de morir cristianamente, nos convertiremos en el soldado que termina victorioso la batalla y se ciñe para siempre el laurel de la victoria. En el labrador, que después de haber regado tantas veces la tierra con el sudor de su frente, recoge los frutos de la espléndida y ubérrima cosecha. En el enfermo, que ve terminados para siempre sus sufrimientos y entra para siempre en la región de la salud y de la vida. Qué bien lo sabe decir la Iglesia cuando pronuncia sobre el cristiano que acaba de expirar aquella fórmula sublime: requiescat in pace, descanse en paz. En segundo lugar, la muerte cristiana es la arribada al puerto de seguridad, porque en este mundo no podemos estar seguros, absolutamente nadie, ni el soberano pontífice, ni los mismos santos mientras vivían todavía acá en la tierra. Nadie puede estar seguro de que morirá cristianamente. Dice el Concilio de Trento que a menos de una revelación especial de Dios, nadie puede saber con seguridad si se salvará o si se condenará, si recibirá de Dios el don sublime de la perseverancia final o si lo dejará de recibir. No lo podemos saber. Es un angustioso interrogante que siempre está suspendido sobre nuestras cabezas. Ni los santos estaban seguros de sí, porque
aunque ahora seamos buenos, aunque ahora estemos en gracia de Dios, ¿qué será de nosotros dentro de 10 años, dentro de 20? Y sobre todo, ¿qué será de nosotros en el mismo instante de nuestra muerte? Es un misterio. No lo podemos saber. Pero cuando se muere cristianamente, es el ruiseñor que rompe para siempre los hierros de su jaula y vuela jubiloso a la enramada. Es el náufrago que después de haber luchado contra las olas embravecidas que amenazaban tragarle hasta el fondo del océano, salta por fin a las playas eternas. Es la caravana que después de haber atravesado las arenas abrasadoras del desierto, llega por fin al risueño y fresco oasis. Es la nave que llega al puerto después de la peligrosa travesía. Es emerger de la penumbra del valle y bañarse para siempre en océanos de clarísima luz en lo alto de la montaña. El alma del que muere cristianamente queda confirmada en gracia. Ya no puede perder a Dios. Ya tiene asegurada para siempre la felicidad eterna. Por eso la muerte cristiana es la entrada en la vida verdadera. Cuánta pobre gente equivocada que ha vivido, que ha respirado el ambiente del mundo y que está completamente convencida de que esta vida es la vida verdadera, de que esta es la vida que hay que conservar a todo trance. ¡Qué tremenda equivocación! Esta vida no es la vida. Un filósofo pagano exclamaba con angustia: «Ningún sabio satisface esta duda que me hiere. ¿Es el que muere el que nace o es el que nace el que muere?». No sabía contestar esta pregunta porque carecía de las luces de la fe, pero a su brillo deslumbrante, ¡qué fácil! ¡Qué pregunta tan fácil! Que se lo pregunten a San Pablo y él les dirá: estoy deseando morir para unirme con Cristo. Pregúntenlo a Santa Teresa de Jesús y les contestará con esa sublime inspiración: aquella vida de arriba que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se alcanza estando viva. O quizá de esta otra forma: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Que se lo digan a Santa Teresita de Lisieux, la santa más grande de los tiempos modernos, en frase del inmortal pontífice San Pío X. Cuando la angelical florecilla del Carmelo estaba para exhalar su último suspiro, el médico que la asistía le pregunta: ¿está vuestra caridad resignada para morir? Y la santita, abriendo desmesuradamente sus ojos, llena de asombro, le contestó: ¿resignada para morir? Resignación se necesita para vivir, pero para morir lo que tengo es una alegría inmensa. Los santos señores tenían razón. No estaban locos. Veían sencillamente las cosas tal como son en la realidad. La inmensa mayoría de los hombres no las ven así. No se dan cuenta de que están haciendo un viaje en ferrocarril y no se preocupan más que del vagón en el que están haciendo la travesía. El negocio, el porvenir humano, el aumento del capital. Y todo eso tendrán que dejarlo dentro de unos años, acaso dentro de unos cuantos días nada más. No se dan cuenta de que el ferrocarril de la vida va devorando kilómetros y más kilómetros, y en el momento en que menos lo esperen, el silbato estridente de la locomotora les dará la terrible noticia: estación de llegada. Y al instante, sin un momento de tregua, tendrán que bajarse del ferrocarril de esta vida y comparecer delante de Dios. Entonces caerán en la cuenta de que esta vida no es la vida. Ojalá lo adviertan antes de que su error no tenga ya remedio
para toda la eternidad. La segunda característica de la muerte cristiana es morir con Cristo. ¿Qué significa? Significa exhalar el último suspiro después de haber tenido la dicha inefable de recibir a Jesucristo sacramentado en el corazón. El viático. ¿Qué consuelo tan inefable produce en el alma cristiana el simple recuerdo del viático? La Eucaristía es un milagro de amor, de sublime belleza y poesía en cualquier momento de la vida. Pero la Eucaristía por viático es el colmo de la dulzura, de la suavidad y de la misericordia de Dios. Poder recibir en el corazón a Jesucristo sacramentado en calidad de amigo y de buen pastor momentos antes de comparecer ante Él como juez supremo de vivos y muertos, es de una belleza y de una emoción indescriptibles. ¡Qué paz! ¡Qué dulzura tan inefable se apodera del pobre enfermo al abrazar en su corazón a su gran amigo, que viene a darle la comida para el camino, que eso significa la palabra viático, y a ayudarle amorosamente en el supremo tránsito a la eternidad? Cuando desde lo íntimo de su alma el pobre pecador le pide perdón a su Dios por última vez antes de comparecer ante Él, sin duda alguna que nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra precisamente a salvar lo que había perecido y en busca de los pobres pecadores, le dará al agonizante la seguridad firmísima de que la sentencia que instantes después pronunciará sobre él será de salvación y de paz. Y que una cosa tan bella y sublime como el viático estremezca de espanto a la inmensa mayoría de los hombres, incluso entre los cristianos y devotos, es increíble. Son innumerables los crímenes a que ha dado lugar tamaña insensatez y locura. ¿Cuántos desgraciados pecadores se han precipitado para siempre en el infierno porque su familia cometió el gravísimo crimen de dejarles morir sin sacramentos por el estúpido y anticristiano pretexto de no asustarles? Este verdadero crimen es uno de los mayores pecados que se pueden cometer en este mundo, uno de los que con mayor fuerza claman venganza al cielo. Ay de la familia que tenga sobre su conciencia este crimen monstruoso. El viático no empeora al enfermo, sino al contrario, le reanima y le conforta hasta físicamente por la natural redundancia de la paz inefable que está proporcionando a su alma. Pero aún suponiendo que por el ambiente anticristiano que se respira por todas partes en el mundo de hoy, asustara un poco al enfermo la noticia de que tiene que recibir el viático. ¿Y qué? ¿No es 1000 veces preferible que vaya al cielo después de un pequeño o de un gran susto, antes que, sin susto alguno, descienda tranquilamente al infierno para toda la eternidad? Y qué cosa tan evidente y sencilla no lo vean tantísimos malos cristianos que cometen la increíble insensatez y el enorme crimen de dejar morir como un perro a uno de sus seres queridos. Gravísima responsabilidad la suya. Terrible la cuenta que tendrán que dar ante Dios por la condenación eterna de aquella desventurada alma a la que no quisieron asustar. Escarmentad todos en cabeza ajena. Advertid a vuestros familiares que os avisen inmediatamente al caer enfermos de gravedad. La recepción del viático por los enfermos graves es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que obliga a todos bajo pecado mortal, lo mismo que el de oír misa los domingos o cumplir el precepto pascual. Y como la mejor providencia y precaución
es la que uno toma sobre sí mismo, procurad vivir siempre en gracia de Dios, y llamad a un sacerdote por vuestra propia cuenta, sin esperar el aviso de vuestros familiares cuando caigáis enfermos de alguna consideración. La tercera característica de la muerte cristiana es morir como Cristo. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Mártir del cumplimiento de su deber. Había recibido de su eterno Padre la misión de predicar el Evangelio a toda criatura y de morir en lo alto de una cruz para salvar a todo el género humano. Y lo cumplió perfectamente, con maravillosa exactitud. Precisamente cuando momentos antes de morir contempló en sintética mirada retrospectiva el conjunto de profecías del Antiguo Testamento que habían hablado de él, vio que se habían cumplido todas al pie de la letra, hasta en sus mínimos detalles. Y fue entonces cuando lanzó un grito de triunfo: Consummatum est. Todo está cumplido. Qué dicha la nuestra, señores, si a la hora de la muerte podemos exclamar también: he cumplido mi misión en este mundo, he cumplido la voluntad adorable de Dios. Cierto que no podremos decirlo del mismo modo que nuestro Señor Jesucristo. Cierto que todos somos pecadores y hemos tenido a lo largo de la vida muchos momentos de debilidad y de cobardía. Cierto que hemos ofendido a Dios y nos hemos apartado de sus divinos preceptos por seguir los antojos del mundo o el ímpetu de nuestras pasiones. Pero todo puede repararse por el arrepentimiento y la penitencia. Estamos a tiempo todavía. Joven, muchacho que estás escuchando, feliz de ti si a la hora de la muerte, acordándote de tus años de juventud, puedes decir ante tu propia conciencia: lo cumplí. ¿Cuánto me costó resolver el problema de la pureza? Mi sangre joven me hervía en las venas, pero fui valiente y resistí. Invoqué a la Virgen, huí de los peligros, comulgué diariamente, ejercité mi voluntad, se lo pedí ardientemente a Dios. Y ahora muero tranquilo, ofreciéndole a Dios el lirio inmaculado de mi pureza juvenil. Padre de familia, me hago cargo perfectamente. Cuesta mucho el cumplimiento exacto de los deberes matrimoniales, aceptar todos los hijos que Dios mande, educarles cristianamente, guardar fidelidad inviolable al otro cónyuge, cumplir exactamente las obligaciones del propio Estado. Pero recuerda que estamos en este mundo como huéspedes y como peregrinos, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la que está por venir. Levanta tus ojos al cielo, y aunque te cueste ahora un sacrificio, cumple íntegramente con tu deber. Así morirás tranquilo cuando te llegue la hora suprema. Comerciante, financiero, industrial, hombre de negocios, el dinero es una terrible tentación para la mayoría de los hombres. Pero acuérdate de que no podrás llevarte más allá del sepulcro un solo centavo. Tendrás que dejarlo todo de este lado. Gana si es preciso la mitad o la tercera parte de lo que ganas ahora, pero gánalo honradamente. Que no tengas que lamentarlo a la hora de la muerte, cuando es tan difícil reparar el daño causado y restituir el dinero mal adquirido. Y puedas decir entonces, por el contrario: me costó mucho, pero hice ese sacrificio, y ahora muero tranquilo. He cumplido con mi deber. Dejadme que os refiera a un recuerdo personal, y termino. Tengo actualmente mi residencia habitual en el glorioso convento de San Esteban de Salamanca. En la actualidad somos más de 200 religiosos, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes,
de la Facultad de Teología, pero en él instalada también la Enfermería General de la Provincia Dominicana de España. Allí vienen los padres ancianitos a esperar tranquilamente el fin de sus días, después de una vida consagrada enteramente al servicio de Dios y a la salvación de las almas. He visto morir a muchos de ellos. Me ha tocado presenciar también la muerte de jóvenes religiosos que morían alegres en plena primavera de la vida porque se iban al cielo para siempre. Os confieso, señores, que las emociones más hondas e intensas de mi vida religiosa son las que he experimentado junto al lecho de nuestros moribundos. ¿Cómo mueren verdaderamente los que son religiosos? Supongo que en muchas partes del mundo ocurrirá lo mismo, pero yo cuento lo que he visto y presenciado. El religioso enfermo ha recibido ya muy despacio los santos sacramentos y demás auxilios de la Iglesia. Es impresionante, por su belleza y emoción, el espectáculo de toda la comunidad acompañando al Señor hasta la habitación del enfermo cuando se lo llevan por viático. Pero llega mucho más al alma todavía la escena de sus últimos momentos. Cuando se acerca el momento supremo, la campana del convento llama a toda la comunidad con un toque a rebato característico, inconfundible. Todos acuden a la enfermería y el padre prior, revestido de sobrepelliz y estola, comienza a rezarle al enfermo la recomendación del alma, alternando con toda la comunidad. Y cuando se acerca por momentos el instante supremo, el cantor principal entona la Salve Regina, que tiene una melodía muy suave. Y arrullado por las notas de la bellísima plegaria mariana que canta toda la comunidad, con la paz de su alma pura reflejada en su rostro tranquilo, con una dulce sonrisa en sus labios, serena, plácidamente, como el que se entrega con naturalidad al sueño cotidiano, el religioso se duerme ante nosotros a las cosas de la tierra para despertar en los brazos de la Santísima Virgen entre los coros de los ángeles. Preciosa es la muerte de los santos delante del Señor. ¿Queréis morir todos así? Os acabo de dar las normas para conseguirlo. Preparación remota, viviendo siempre en gracia de Dios, cumpliendo perfectamente los deberes de vuestro propio estado y oración ferviente a Dios, por intercesión de María, la dulce mediadora de todas las gracias, para que nos conceda también la preparación próxima, la dicha de recibir en nuestros últimos momentos los santos sacramentos de la Iglesia y de morir con serenidad y paz en el beso suavísimo del Señor. Que así sea.